Hola a todos, bienvenidos al juego de Blitz. Yo soy Laura, la anfitriona de Blitz en español, y acabamos de hacer un partido muy interesante y me encantaría primero presentaros a todos los compañeros con los que hemos jugado. Este es Anael, de Argentina, músico y además es nuestro maestro de Blitz, quien nos va a ayudar a hacer el análisis y entender algunas de las partidas. Por otro lado tenemos a Nacho, de España, profesor. Por aquí está Nacho. Hola, Nacho. Y también tenemos a Julia, de Brasil, que es cuentacuentos o narradora. Hola. Hola. Bueno, entonces, como os contaba, hemos tenido un juego muy interesante en el que el tiempo ha estado muy ajustado y me encantaría que nos acompañaseis a ver un poquito los mejores momentos. Anael, ¿nos compartes Hola, tu Laura. pantalla, por favor? Bueno, buenísimo. Sí, vamos a compartir pantalla y a compartir el juego que acabamos de tener, que fue realmente fantástico, con errores como tiene que ser un Blitz, errores por todos lados. Siempre. Pero lo disfrutamos, ¿no? ¿Lo disfrutaron, Nacho, Julia? Bastante. Sí, Y sí. mucho. Fue muy divertido ver las alianzas. Bueno, aquí podemos ver cada uno. Yo soy blancas, rojas es Laurita, negras Julia y verde fue Nacho. Entonces ahí comenzaron las aperturas. Bueno, ahí esta posición de la reina era tentador reforzar este ataque hacia la reina, pero enseguida, bueno, cada uno tuvo su estrategia, ¿no? ¿Pensaron en alguna estrategia así como vamos a empezar a atacar a alguien, vamos a hacer un triple ataque a alguien? Yo hice ahí es que todavía no llegó, pero puse después ese alfil ahí delante de la reina y la idea era justamente tener esa línea, ¿no? De alfil con reina, no tanto para como ya atacar las blancas, sino que para estar lista, ¿Pero ¿no? había una estrategia pensada ya desde el inicio o empezaron a jugar y vieron a ver qué sucedía? No una estrategia, yo inició con así una estrategia de defensa, de estar todo protegido y eso, y no es exactamente una estrategia, sino que tener ahí esa línea de ataque para lo que sea, no sé. ¿Vos, Nacho, No es tenías alguna exactamente una estrategia? pero algo parecido. No, en principio no. En principio ¿No? los típicos movimientos primeros que se hacen, así de sacar el caballito que está indefenso y luego cuando tú me sacaste un caballo, que eso va a ocurrir un poquito más adelante, dije voy a poner yo también los caballos por ahí, pero yo los puse conectados, entonces primero pasando por H1 Claro. y, Sí. luego ya, en vez de llevar directamente el otro, llevé este en 2 pasos para que estuvieran conectados los dos. Claro. Bueno, acá se puede ver que, Julia, ahí quitaste, no sé si en el momento no lo comentamos, pero quitaste el caballo y yo ahí tenía este alfil blanco. Yo no lo vi. No lo vimos, ¿no? No. Tenía este alfil, esta diagonal. No, pero haber comido estaba la reina. defendido por la... Sí, pero yo te habría comido con la torre, ¿no? Yo en realidad pregunté la estrategia, yo sí tuve una estrategia. Pensé acá, Nacho lo conozco, es un jugador excelente, y dije voy a ir directamente a atacarlo a él. No me salió muy bien porque me hizo unas muy buenas jugadas. Pero entonces en este caso no gasté mi alfil en cambiarlo por la reina, sino que volví con el caballo. Ahí volví con el caballo, porque Nacho protegió a este peón. Ahí Laura había sacado el caballo, ¿no? Sí, yo estaba un poco que no sabía, la verdad. Iba jugando a ver qué pasaba. Esto parece, por ahí no era, pero parece un ataque a esta pieza, ¿no? Porque sacrificando el caballo y yendo con el alfil. Sí, lo que pasa es que yo veía que con ese super pawn me lo podía comer, ¿no? Ahí es los términos de Los Ángeles, super pawn. Sí, no peón como... El super peón. No como en España. Bueno, ahí Julia protegió la reina y atacó también doblemente al alfil, ¿no? Sí. Ahí Nacho entró con un caballo. Ahora sí me traigo el caballo porque ese caballo ahí puede molestar bastante. Sí. Ahí yo cometí un error que este alfil está doblemente atacado. Yo sacando el caballo le dejé una sola defensa, pero bueno. Claro. Confíen en que Julia no me lo iba a comer y no me lo comió por lo menos en la primera.
Pero ahí no te diste cuenta, Julia, ¿no lo comiste porque no lo viste? No lo comí porque no quería perder mi alfil, porque me pegué con la torre, ¿no? Okay. Era alfil por alfil y no. Ya, claro. En realidad, Julia, ahí si vos comías acá, yo creo que no comía con torre, porque si no perdía también la torre con la reina. Sí, yo pensé eso, pero pensé que podrías, no sé. Claro, sí, podría suceder. Ahí yo volví para atacarlo. Ahí esa jugada fue interesante, Laura. ¿Ahí qué pensaste? ¿Voy a atacar el caballo? Probablemente, pero estaba protegido con el peón. Yo, de todas formas, lo refuerzo para no tener que retomar con el peón. Bueno, y también te lo estoy atacando, pero era sobre todo por defender el otro caballo. A ver, es que yo no sé jugar tan bien como vosotros, entonces voy viendo un poco a ver qué va pasando en aquel momento. Está bien. Eso lo hace bastante más divertido, porque pasan cosas más... Yo improviso. También se puede jugar improvisando, no siempre hay que tener estrategias. Ahora, creo que fue el primer error grave en Blitz. Perdón, no, está bien. Yo adelanté el peón y ahí Nacho me podría haber comido el caballo. ¿Qué ibas a decir, Julia? Yo iba a decir que Laura decía que se puede jugar de improviso sin una estrategia. Lo difícil es tener una estrategia, para mí, no sé, tener una estrategia y mantenerla con todo lo que pasa en el juego, ¿no? Total. Es que no se puede. Porque es de mover rápido, que Nacho decía que movía rápido, porque siempre tenía más de 5 minutos ahí en el principio del juego. Cierto, acá no se puede ver, pero Nacho... Estoy totalmente sin saber qué estoy haciendo. O sea, para pensar, para saber qué estoy haciendo, me toma tiempo. Esta fue muy buena, Nacho, porque reforzás y yo tengo que sacar el caballo porque me lo comes y al mismo tiempo, al sacar el caballo, con el peón acá me haces, ¿cómo se dice en España? Calzoncillos, pantalones, gafas, todo lo que sea doble. Son varios. Sí. Claro. En la siguiente viene, sí. Bueno, y ahí viene el calzón. Ahí viene. Esta jugada, calzoncillo. Hermoso calzoncillo, sí. Una de las dos piezas voy a perder. Entonces ahí yo decidí, bueno, ya que voy a perder una pieza, la cambio por el peón. Y acá vino la jugada de Laura sacrificando su caballo. Oh my God. Es un poco loca, ¿eh? Es que ahí dije, bueno, ya estoy cansada de no saber qué hacer, voy a comer algo. Bueno, se tomaron muy en serio lo de atacar los tres a un equipo, pero que se mencionó en el inicio del partido, pero bueno. Pero acá fue muy interesante porque Julia, en vez de hacer el triple ataque, ahí empezó a atacar a Rojas, ahí. Era a Rojas. Sí. Así que muchas gracias, Julia. Bueno, ahí yo comí el caballo, ahí Laura comió el peón que había quedado. Ah, sí. Pero y Julia ahí empezó a comer mi peón y la verdad que yo pensé que no lo iba a hacer. No, confié en ella. Ahí Julia, al comer este peón, se abrió esta línea para Rojas que después se va a ver que terminó siendo fuerte. Sí, pero la intención era un poco abrir también, para que yo no tuviera la línea abierta, ¿no? Abriste para acá y ahora atacaste a verdes. A todos lados, ¿eh? Se abrió ahí. Bueno, acá Blanca parece que está atacando a este peón, pero en realidad estaba intentando seguir contra verdes. Bueno, perdón, acá vino el segundo error de la partida, el segundo error fuerte. El magnífico regalo. Sí. Un regalo con moño. ¿Y por qué moviste ahí, Laura, esa reina? No tengo ni idea, te prometo, no tengo ni idea de por qué moví ahí. No lo recuerdo, o sea, simplemente me imagino que pensé, bueno, voy a intentar salir de aquí y no vi las diagonales, porque hay que mirar las diagonales, eso lo he aprendido hoy. Sí, vimos que estabas preocupada por las diagonales en varios momentos. Sí, más tarde. Bueno, ahí Laura, pusiste el alfil acá. Sí. Como queriendo salir de ahí, ¿no? Claro, pero sigues en problemas. Pero estaba complicado porque... Es que no tiene... Bueno, solamente puede ir a B6, creo yo. El resto están todas cogidas. Claro. No tenía mucha salida este alfil. O si no era cambiarlo para... no, claro, y es verdad. Y te lo puse para el caballito. Ahí se lo comió el caballito, ¿no? Claro. Sí. Claro. Ahí Julia estaba abriendo esa línea. Sí. Ahí Nacho la cerró. Yo cierro.
De todas formas, es un poco lo que pasa cuando te comen una pieza importante, como a mí me comieron la reina. En ese momento como que me entró tristeza, o sea, realmente me Se sentí triste. desestabiliza, ¿no? Exacto, me desestabilicé y dije, ¿y ahora qué hago? Ya tengo el juego perdido. Y mentira, luego es que no, pero es interesante verlo, como al principio dices, bueno, ya, da igual, que me coman todo. Me encantó la sinceridad. Entró tristeza. Ahí yo lo que tenía interés en hacer era poner caballo acá y después comer esta pieza porque Nacho no lo podía sacar porque perdía el alfil. Claro. Pero no lo logré hacer nunca. Entonces, ahí... Sí, yo estaba ahí con miedo a mi peón central, porque ahora mismo tienes tú solamente la torre y la reina, pero luego van a haber un montón de piezas apuntando a mi peón central. Y yo creo que en algún momento se podría haber comido. Puede ser. Bueno, en este momento, ¿no? Ahí hay una torre, pero hay que sacrificar ahí. El tema es que tengo el caballo. Mi caballo defiende ese peón durante casi toda la partida. Eso. Ahí Laura se comió mi peón central, ¿no? El negro. Sí, Que yo Laura no vi, entró. Yo no vi de ninguna manera que iba a pasar. Ahí, Laura, ¿vos estabas moviendo pensando en hacer algún ataque o ibas moviendo como? No, voy improvisando. La reina de la improvisación. Bueno, acá se ve lo que en España se dice batería, ¿no? Se van a decir batería. Sí. Como así, torre, dama y torre. Pero bueno, este peón está muy protegido, ¿no? Porque está protegido por peón, o sea que no. Yo me como ese peón ahí, que me regala. Ese peón que está regalado y amenaza a reina. Julia, ¿y tú qué querías? ¿Atacar a las verdes? ¿O a dónde ibas? Yo de verdad en ese momento no sé qué hice. Yo quería salir con poner esta torre en la línea de tu torre ahí. Era eso. De la mía, ibas a por mí en vez de a por las verdes. Sí, era ahora eso. Esta torre está amenazada y no tiene protección, ¿no? Era un paso del camino el movimiento anterior. Ahí la protegió. Ajá. Y ahí ya sí que decidiste ir a por verdes. No. Bueno, acá se ve de nuevo que yo estaba intentando ir por verdes. Sí. Estaba bien defendido. Y ahí adelantaste este peón, ¿no, Laura? Sí. Pero lo interesante es que quedó ahí y no se completó. No, porque tú me ibas a comer con el otro peón. Yo quería que lo comas, yo comía con el otro peón y habría Exacto, por eso no lo hice. Muy bien, muy bien. Ahí amenazaste torre, pero... ¿Y ahí, Laura, vos pensaste en atacar a negras? ¿O lo pusiste ahí para...? Probablemente. Creo, a lo mejor. O sea, el hecho de que no me acuerde quiere decir que estaba improvisando. Esta fue muy buena, Nacho. Ahí. Porque tengo las dos piezas amenazadas y por más que coma, sucede lo mismo con el caballo. Tengo otro siguiente. caballo, sí. Y ahí tenía que elegir... acá aún así creo que no me comí ese alfil igualmente, creo. Acá yo la verdad es que arriesgué mucho, porque si a Julia se le ocurría comer esta torre, después le tocaba a Verdes, que Verdes comía este alfil amenazando a Reina. O sea que Julia no perdía el alfil ahí. Pero es una jugada que la verdad que, bueno, muy arriesgada. Sí, era un riesgo también. Yo no fui porque pensé... Bueno, y también tuviste este problema, ¿no? Sí. Ahí Laura comió el caballo. Sí. Y jaque. Es verdad. Oye, Nacho, aquí, tú estás... Aquí perdí muchísimo tiempo, porque aquí no veía cómo aprovecharlo, no sabía si comerme el alfil de Anael. Y al final hice ahí echando el alfil hacia atrás para preparar la reina para buscar un mate contra ti. Claro. ¿Contra mí? Sí. Claro, es que ahí empezó, con ese jaque empezaste a tener como... Ya. A ser vulnerable, ¿no? Sí. Otro jaque. Ahí negra estaba decidida a atacar a rojas. Yo corrí el rey porque está... Sí, porque yo pensaba comer, hiciste bien. Bueno, ahí esta fue buena defensa porque está bien protegido. Y Nacho arriesgó. Nacho vino a por mí. Sí, pero yo aprovecho que ese alfil no puede comerme porque está clavado. Entonces, claro. No, es cierto.
Bueno, esa fue buena, ¿no? Porque está defendido por el caballo y por el rey. Sí. Ahí, en ese momento, tampoco sé exactamente qué... ¿Para qué pusiste el alfil ahí? Ahí yo sigo defendiendo este peón que está doblemente atacado. Y ahí no comiste nada ahí. Ahí es que esa no supo qué hacer, me acuerdo de ese momento. Tenía muy poco tiempo. Lo dijo, ¿no? Como no sé qué hacer. Yo tampoco sabía qué hacer y dije, voy a molestar un poquito. Ahí me estabais amenazando. Ahí es cuando a Julia ya le queda poco tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Y a mí también, ¿eh? Yo estaba ahí con súper poco tiempo. Y acá fue un error, ¿no, Julia? Porque acá hay 2 torres apuntando a este punto. Sí. Entonces, sí, ahí fue un error. Es que claro, con tan poco tiempo eso, calcular... Ya estaba nerviosa, ya me ponía nerviosa. Ahí, Nacho, vos estabas apuntando para esta torre, ¿no? Sí, bueno, al caballo que no se puede mover, está indefenso el caballo. Ahí comió la torre. Sí. Ahí me gustó, Julia, que vos decidiste... Hay muchas personas que acá tienen la jugada emocional, que es, bueno, esta reina no puede irse porque atrás está el rey. Entonces, la jugada emocional sería, bueno, la cambio por una torre y me libero del problema. Pero vos diste la oportunidad de que no te coma la reina. Sí. Pero no era mate porque tiene el alfil. Yo eso no lo vi, vale. Pues entonces yo ahora hago una que no tiene mucho sentido. Claro. Mate no era. Pero la posibilidad de que Laura diga, bueno, tampoco tengo tantas piezas, no voy a cambiar mi torre. Claro. Y ahora, yo es que Nacho, esa la hice porque yo no he visto el alfil negro que está en E6, no lo había visto. Entonces estaba pensando que era mate, la siguiente. Entonces me tiré alfil para que se salvara del mate, porque pensé que se había metido en un lío ella sola. Pero y tampoco viste esta torre, ¿no? No, tampoco la vi, ¿no? Claro. Entonces, ahora se entiende, porque en el momento no se entendió. Vos lo que pensaste es, si no estuviera este alfil y no estuviera esta torre, Rojas acá hacía mate. Claro. Claro. Entonces, con eso bloqueaste haciendo el jaque. Ahí yo podría haber aprovechado, pero la verdad es que estaba apuntando a verdes. Ahí pensé en aprovechar este momento para adelantar. Entonces, Nacho, ¿tú estabas evitando que yo le hiciese mate a negras? Sí. Qué buen compañero. Estaba intentando evitarlo, pero en realidad fue para nada, porque estaba totalmente a salvo. Fue a mí que se me fue la cabeza. Bueno, por ahí un poco lo evitaste, ¿no? Pero... Igual, quería evitarlo para que fuera de él el mate, ¿no? Claro. Todos quieren el primer mate. La letra pequeña es eso, ¿eh? No sé por qué lo hice. ¿Pensaste que por ahí no? No sé, no lo sé. No intercambié. Ahora sí, ahí ven que se puso el cuadradito así, rojo, ahí es donde perdió por tiempo. Mira, y ahí empezamos a hablar de cómo se le hace jaque mate a un zombie, ¿no? Sí. Que hay que hacerle jaque mate como si estuviera jugando, ¿no? O sea, uno tiene que tener posibilidades de salida. Claro, yo ahí el plan que tenía era comerme su reina y sería mate, pero no, porque podría comer con el caballo. Claro. Yo tenía la duda de si siendo zombie, como decimos, puede defenderse o no. Y la respuesta es sí. No puede defenderse, pero si están las posibilidades, no es jaque mate, ¿no? Vale. Bueno, ahí yo seguí apuntando a negras, a verdes. ¿Y ahí volviste a pensar en negras? En rojas. No, yo es que el tema es que no veía claro el mate y me quedaba tan poco tiempo que decía, me voy a alejar para no facilitárselo al resto, pero ahora lo estoy viendo clarísimo. Si hubiera llevado la reina a la columna K, luego con la torre me comía la reina y era mate. Reina perdón. Sigue teniendo el caballo. No, es que había que prepararlo un poquito más. Como no lo veía muy claro, dije, me voy a retirar un poco y ya está. La verdad que lo mencionó Julia, ¿no? No es fácil hacerle un jaque mate a un zombie sin comerle las piezas, porque esta es una defensa fuerte. Sí. ¿No? Es que Julia estaba muy bien protegida, pero sí, claro. Por eso. Sí. Y entonces, a ver, ¿qué más pasó? Ahí hubo un cambio de torres. Ahí cambiamos torres.
O sea, este al final no lo comiste, ¿no, Laura? ¿O sí? A ver. No, no lo comí porque pensé, bueno, si hacemos un jaque, pues nos lo quedamos. Yo pienso en Claro. todos. Ahora, acá yo pensé poniendo una dama acá es mate, pero tampoco porque está la torre. A ver, vamos a llegar al punto en el que le hacéis el mate. A ver qué pasa. Sí, ¿Cómo lo ahí. conseguimos? Sí, es poco. Ahí es jaque, ¿no? Claro, yo le hice Como ese es un jaque sin jaque, querer. es jaque y ahí las posibilidades de negra se reducen mucho porque ya tiene un jaque. Entonces, si tiene otro jaque, ahí, Ahí mate ya. Checkmate, ahí. que es un mate sacrificando a la reina, ¿no? Ah, es verdad. Ahora es cuando. A ver, Claro, vamos. No, el tema es que yo hice ese jaque sin querer. Yo lo que quería era llevarme la reina para empezar a darle pequeños jaques pues, a quien pudiera. Que lo que quería era sacar la reina para empezar a molestar, porque tenía muy poco. Ah, no hiciste jaque. Fue sin no, querer no el jaque hiciste. ese, es que ni lo había visto, sí. Ahí es cuando empezamos a comerte todas las. En una reinas. partida en una partida así, física no hubieras dicho jaque, no hubieras solamente movido. Claro. Bueno, y ahí vino una carnicería contra los blancas. Claro, Perdió ya perdió una reina dama, y ahora va a perder la otra. ahora va a perder la otra, jaque. Eso. Y ahora que ya perdí las dos reinas y un alfil, empecé a pensar cómo hacer para aliarme contra rojas. Perdón, aliarme con rojas contra verdes. Amigos, Ahí ahora que ya las piezas negras todas se convirtieron en blancas, les voy a dejar a que terminen con calma a ver lo que pasó. ¿Dale? Bueno. Muchas gracias, Julia, por Muchas acompañarnos. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, un placer jugar contigo. Nos vemos acá. Vuelve Un placer. pronto. Voy a practicar hasta la próxima. A practicar para la próxima. Gracias. Bueno, Hasta luego. ahí yo empecé a intentar hacer jaque para aliarme con hacerle jaque a verdes para aliarme con Claro, rojas. ahora es cuando rojas podían haberme comido la reina. Porque estoy en jaque, si me hacen cualquier amenaza no me puedo defender. Y ahí verdes hizo jaque a rojas, ¿no? Parecía que estaban yendo contra blancas. No, es que digo, ya que salgo del jaque de la amenaza a la reina, provoco algo para molestar. Y acá pensé lo mismo. Dije, bueno, ¿cómo esto? Lo más probable es que rojas tape este jaque con la torre. Y ahí tiene la reina amenazada. Entonces, hice ese Sí, arriesgado, pero bien. arriesgado. Y ahora, Yo tenía ese recurso que podía defender la torre con la reina. cierto. Ahí hay un jaque. Y ahora viene la parte que es difícil hacer jaque sin regalarle al otro el mate, ¿no? Acá, la única posibilidad de blancas es tapando con alfil. Y ahí el alfil estaba sin protección, pero al mismo tiempo, comiéndolo, le regalaba el mate a verdes. Ahí está. Yo se lo regalé. Sí. Sí. Pero De bueno. nada. De nada, Nacho. Gracias. Él intentó bloquear tu mate y ahora vos le regalaste. Así. Eso es responder bien por mal. Bueno. El karma algún día me lo pagará, me lo devolverá y ganaré una partida. Algún día. Acá me lanzó el alfil. Y ahora Laura tiene mejores piezas que yo. Bueno, ya no. Ahora que me como el alfil, no. Pero hasta acá ese muy momento bien, tenía Laura, mejores ¿cómo? piezas. Perdón. Sí, tenía mejores piezas en el inicio, ahí perdió el alfil. Acá como juntaste las torres, eso es buenísimo. Eso ahí... sí lo hice eso sí fue estratégico, eso sí lo hice a propósito. Pues sabía lo que pasaba con eso. Pero luego ya se me iba acabando el tiempo y ya no sabía dónde poner nada. Luego ya ahí ya me empiezo a poner nerviosa. Claro, y ahí es cuando me escapo. Digo, sí. me hubieras dejado encerrado ahí, no hubiera sido tabla. Ahora, una cosa interesante es que acá no se ve, pero ven las flechitas de los... Sí. O sea, vos podías comer este peón, parecía que no, pero sí podías. Sí, es comer verdad. El peón y hacer jaque. Sí, es en verdad. el momento de Blitz, con tan poco tiempo, es muy difícil, pero este va para allá, este va para allá. Es complicado. Y ahí se acabaron los jaques, ¿no? Rojas no tiene más jaque y tiene que salir de este mate. Y ahora el caballo ya no puede mover, así que está perdido. Ahí. Y ahí fue. Y ahí fue.
Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Muchísimas gracias a Anael, Nacho y a Julia, que ya se ha ido, por acompañarnos hoy y a pasar un rato tan divertido. Espero que vosotros también lo hayáis pasado tan bien viendo este análisis. No os olvidéis de suscribiros y de darle a like a este capítulo. Y por favor, volved, que tenemos muchas ganas de seguir compartiendo estos juegos con vosotros. Nos vemos en la próxima semana. ¡Chao!